Vamos a hablar de un objeto, un misterioso disco de bronce que, la verdad, ha puesto patas arriba todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Es una pieza que esconde una historia increíble, de conocimiento, de poder y, ojo, también de crimen. Parece el argumento de una película de Hollywood, ¿verdad? Un tesoro de la Edad del Bronce desenterrado por criminales que acaba en el mercado negro y es recuperado en una operación policial de película. Pues no, no es ficción. Es la historia totalmente real del disco celeste de Nebra. Vale, entonces, ¿qué es exactamente este objeto tan enigmático? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, a primera vista es una placa de bronce. Mide unos 32 centímetros de diámetro y tiene nada más y nada menos que 3.600 años. Sabemos que lo creó la cultura hunétise, en el centro de Europa. Pero lo increíble, lo que de verdad lo cambia todo, son esas incrustaciones de oro. Porque no son un simple adorno, ¿eh? Lo que estamos viendo es el sol, o quizá la luna llena, una luna creciente y un montón de estrellas. Es, literalmente, un mapa del cielo de la Edad del Bronce. Y ahora vamos con su historia más reciente, que es una auténtica novela de intriga, casi tan fascinante como su origen, de verdad. Todo empieza en 1999. Dos buscadores de tesoros con un detector de metales, ¡zas!, dan con él. ¿Qué hacen? Intentar venderlo, claro. Para febrero de 2002, el disco ya está circulando por el mercado negro. Lo que no se imaginaban es que el supuesto comprador era en realidad un arqueólogo trabajando con la policía en una operación encubierta. La cita fue en un hotel de Basilea, en Suiza, y allí mismo fue recuperado. Por suerte, hoy descansa seguro en el Museo de Halle, en Alemania. Y aquí viene un detalle clave. El disco no apareció solo. Estaba enterrado junto a otros objetos muy valiosos de la época. 2 espadas de bronce, 2 hachas, un cincel. Esto nos dice algo muy importante. No era un objeto que alguien perdió o tiró. Fue un entierro deliberado, un depósito ceremonial. Era parte de un tesoro, lo que nos da una idea de lo increíblemente importante que debió ser. Pero claro, cuando una pieza tan espectacular sale a la luz de esta manera, la comunidad científica se pone en alerta. Y la pregunta era inevitable, estaba en el aire. ¿Y si todo esto es una falsificación? Es que, piénsenlo, el disco estaba en un estado de conservación increíble. Y no solo eso, el conocimiento astronómico que parecía mostrar y la calidad con la que estaba hecho era todo tan avanzado que a muchos expertos les costaba creer que algo así pudiera ser de la Edad del Bronce. La idea de que era una falsificación moderna y muy bien hecha empezó a coger muchísima fuerza. El escepticismo llegó a puntos, bastante curiosos. Hay una cita famosa de un arqueólogo que llegó a decir que era un tambor de chamán del siglo XIX y que lo habían envejecido a propósito con ácido, orina y un soplete. Imagínense el nivel del debate. Pero por suerte la ciencia tenía algo que decir al respecto. Para zanjar el debate de una vez por todas, los científicos se pusieron manos a la obra. Siguieron un proceso muy riguroso, casi como una investigación forense. 3 pasos. Primero, analizar cómo se fabricó. Segundo, rastrear el origen del cobre. Y tercero, averiguar de dónde venían el estaño y el oro. Y aquí viene lo fascinante. La primera gran pista estaba en su fabricación. Este disco no se fundió en un molde y ya está. No. Fue forjado en caliente, o sea, calentándolo a unos 700 grados y martillándolo una y otra vez en ciclos. Este proceso crea una estructura interna en el metal, una microestructura, que es súper particular y muy difícil de imitar con tecnología moderna. Esa estructura era una firma inconfundible de la Edad del Bronce. Pero la prueba de fuego, la definitiva, vino del propio cobre. Verán, cada yacimiento de metal en el mundo tiene una especie de huella dactilar química, una firma isotópica única. Pues bien, los análisis rastrearon el cobre del disco hasta las minas de Mitterberg, en Austria. ¿Y qué tiene eso de especial? Que esas minas explotaron a tope en la Edad del Bronce y después se abandonaron. Ningún falsificador moderno se habría ido a buscar cobre de una mina olvidada hace milenios. Era la prueba irrefutable. Caso cerrado. Y esto no acaba aquí, porque el descubrimiento nos lleva a algo todavía más grande. El cobre era de Austria, y todo apunta a que el estaño, necesario para hacer el bronce, vino desde Cornualles, en Inglaterra. Pensemos en las distancias. Esto dibuja un mapa de Europa en la Edad del Bronce con unas redes comerciales impresionantes, un continente mucho más conectado de lo que nadie se había atrevido a pensar. Vale, ya está claro que es auténtico. Ahora viene la gran pregunta, la más importante de todas. ¿Qué significa? ¿Para qué servía? ¿Qué nos está contando este mapa del cielo? Fijémonos primero en los arcos dorados de los lados. Forman un ángulo de 82 grados. Y no es una medida al azar. Resulta que 82 grados es exactamente el arco que describe el Sol en el horizonte, entre el punto donde se pone en el solsticio de verano y donde se pone en el solsticio de invierno. Y no visto desde cualquier sitio, sino precisamente desde la colina donde se encontró el disco.
era, ni más ni menos, que un calendario solar de una precisión asombrosa. Ahora, este grupito de 7 estrellas. Hay un consenso casi total entre los astrónomos. Son las Pléyades. Y para una sociedad agrícola como la de la Edad del Bronce, las Pléyades eran fundamentales. ¿Por qué? Porque su aparición en el cielo por otoño te decía es hora de cosechar. Y cuando desaparecían en primavera, la señal era es hora de sembrar. Era básicamente un reloj agrícola grabado en el cielo. Y luego tenemos ese arco curvado en la parte de abajo. La interpretación más aceptada es que se trata de un barco solar. Es un concepto mitológico que vemos en muchas culturas antiguas, desde Egipto hasta Escandinavia. La idea es que una barca mágica transporta el sol durante la noche, a través del inframundo, para que pueda volver a salir por el este al amanecer. Aquí vemos cómo se mezclan la observación astronómica precisa con la mitología y las creencias. Pero quizá la función más alucinante y compleja sea esta. A ver, el calendario lunar tiene unos 354 días, el solar 365. Hay un desfase de 11 días. Para que las estaciones no se descoloquen, las culturas antiguas tenían que añadir un mes extra de vez en cuando. Pues bien, se cree que la posición de la luna creciente junto a las Pléyades en el disco es en realidad una regla, una fórmula, para saber exactamente cuándo había que meter ese mes extra. Un conocimiento astronómico y matemático de un nivel que sinceramente no se creía posible para esa época. Claro, como es normal en algo tan complejo, no todos los expertos están de acuerdo al 100%. Hay distintas interpretaciones. Por ejemplo, hay quien, como Kerner, piensa que incluso podría representar ciclos de planetas como Venus. Otros, como Schlosser, insisten en que su función principal era agrícola, ligada a los solsticios y las Pléyades. Y también hay teorías, como la de Hansen, que sugieren que esta regla para sincronizar calendarios podría ser un conocimiento importado desde Mesopotamia. Todo este debate lo único que hace es demostrar la increíble cantidad de información que hay empaquetada en este objeto. Entonces, llegados a este punto, ¿por qué decimos que este objeto lo cambia todo? ¿Qué es lo que nos obliga a reescribir sobre la historia antigua? Una cosa muy importante es que este conocimiento tan avanzado no apareció de la noche a la mañana. Muy cerca de donde se encontró el disco, a solo 25 kilómetros, está el Círculo de Gössek. Es una especie de observatorio solar, que es 3.000 años más antiguo que el propio disco. Esto nos habla de una tradición de observación del cielo, una tradición milenaria y muy sofisticada, arraigada en el corazón de Europa. Por todo esto, el disco de Nebra no es solo una pieza de bronce y oro, es mucho más. Es una ventana directa a la mente de una civilización que creíamos mucho más simple. Nos permite ver cómo entendían el cosmos, cómo organizaban su tiempo y cómo se veían a sí mismos dentro del universo. Así que, para resumir, ¿qué nos revela este disco sobre la Europa de la Edad del Bronce? Pues nos revela una habilidad metalúrgica increíblemente avanzada, un conocimiento astronómico de una sofisticación que nadie esperaba, unas estructuras sociales lo bastante complejas como para organizar todo esto, y unas redes comerciales que, como hemos visto, cruzaban el continente. Básicamente, nos obliga a repensar por completo esa época de la historia. Y vamos a terminar con una idea que da que pensar. Uno de los principales investigadores del disco, Wolfgang Schlosser, está convencido de que no era una pieza única. Cree que formaba parte de un par. Si tiene razón, ¿se imaginan? Su gemelo podría estar todavía ahí fuera, enterrado en algún lugar, esperando a ser descubierto, y guardando secretos que ni siquiera podemos empezar a imaginar.